corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Envíos-tu-plata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de la pionera y de la cumpleañera RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con enorme placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, extendemos nuestro saludo a quienes ya sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos por Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y en diferido nos ven a través de lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar Hernández. Saludos para ti, para toda la audiencia. Hoy es martes. Hoy nos sentimos renovados en nuestro espíritu de tranquilidad y paz. Yo en lo particular, Neomar, porque hoy tuve el honor de estar en el programa de Verónica Oliveros, Sin Estrés. Te escuché sin estrés, ¿oíste? Me escuchaste sin estrés, ¿verdad? Estoy absolutamente... Porque Daniel con estrés es una cosa y Daniel sin estrés es otra cosa. Es verdad. Pero pero yo normalmente no estoy tan estresado en este programa. O sea, todo depende, ¿verdad? Tú te estresas como a las 4:20, te vas estresando. A las 4:20 sí. Estalla el estrés. Bueno, depende del momento también. Pues, por ejemplo, fíjate tú algo, Neomar. Fíjate, ya faltan una cosa así como 19 días o 20 días para que se acabe el año, ¿verdad? Sí. En enero de este año estaban unos personajes de distinta talla, tamaño, tenor, cada rostro, sin cara, sin rostro, anónimos, con cara, con nombre, etcétera, diciendo que la intervención de los Estados Unidos en Venezuela era inminente. Y ninguno de esos sabelotodos, superdateados, anónimos de Twitter, personajitos de la lotería de los animalitos que no sirve para nada ninguno, pero que son unos geoestrategas supuestamente chísimos. Ninguno vio que iba a venir primero, que llegaban primero los rusos. Oye, chico, pero este es un tema delicado, el tema de los bombarderos. Mira, yo estoy muy alarmado lo que estoy leyendo, porque hay como un... yo le había perdido yo vi la noticia en su momento ayer, por supuesto, y no dio chance de comentarla porque estábamos en esa conversa con Raimundo Noel ayer, pero yo no había visto el contrapunteo que había generado esto, Daniel. O sea, pronunciamiento de Pompeo. Bueno, Pompeo de unas declaraciones, entonces después salió el de Rusia también a hablar, salió Padrino a hablar también. Mientras tú buscas las declaraciones, Neomar, que las tienes seguramente a mano, mientras tú las buscas, sí, yo te voy a decir algo. Yo de verdad te digo una cosa. Quien esté pensando que rusos, chinos, iraníes turcos están dispuestos a poner un muerto o una gota de sangre por Venezuela, es porque de verdad creen que Venezuela es el centro del universo. Déjame decirle, Venezuela no es el centro del universo. Mira. Yo no creo que esos países... Es más, voy a ir más lejos y voy a decir algo que yo sé que hay mucha gente a la que le molesta, porque aquí hay gente que tiene, bueno, no sé, componen salsa erótica con los pensamientos que tienen con respecto a los Estados Unidos.
Los Estados Unidos no va a poner ni un muerto ni una gota de sangre por Venezuela. Esa es mi posición. Eso es lo que, y no es que yo soy que yo estoy adivinando, que yo leo el tarot. No, es que estoy viendo estoy viendo si en algún momento ¿cómo se llama? Las señales cambian, lo diremos, pero no hay ninguna señal que indique lo contrario, Neymar. Bueno, vamos a ver lo siguiente, fíjate tú. BBC dice así: los bombarderos de largo alcance aterrizaron el lunes en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, junto a otros 2 aviones rusos. Venezuela y Rusia son aliados desde hace años, pero la llegada de los aviones coincide con la visita de la pasada semana de Maduro a Moscú, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que la presencia de los jets forma parte de los ejercicios militares conjuntos. Lo hacemos con nuestros amigos porque tenemos amigos en el mundo que defienden las relaciones de respeto mutuo. Nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. El señor secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dice lo siguiente. Bueno, básicamente a través del Twitter, ¿no? Pero lo que señala es que son 2 gobiernos corruptos, los de Rusia y Venezuela, y que están gastando dinero que pudieran utilizar en otras cosas. Yo voy a permitirme diferir un poquito con lo que tú estás diciendo, Daniel. Puede que Venezuela no sea el centro del mundo. Es más, yo considero que lo que tú dices es cierto. Puede que un norteamericano no vaya a poner sangre para que Venezuela recupere su libertad. Eso puede ser cierto. Ahora, que lo que está haciendo Rusia con los aviones este acto avieso de provocación, este acto avieso de yo no sé si querer reeditar, por supuesto, salvando las distancias históricas y todo lo demás, la crisis de los misiles, cuando entonces Fidel Castro era panita de los rusos y después se peleó con ellos porque no le daba más real y entonces todo lo demás, con el caso venezolano y Maduro en el poder, no es cualquier tontería. Aquí estamos frente a un acto de desafío geopolítico, como tú has dicho, donde los rusos agarran y dicen, bueno, nosotros tenemos un protectorado en América Latina y ese protectorado tiene salida al Mar Caribe, es el norte de América del Sur, está en el punto más al norte de América del Sur, por cuanto usted si baja desde Venezuela, del estado Bolívar o del Amazonas o del Apure, y sigue bajando, usted puede tener acceso a Brasil, puede tener acceso a Colombia, puede tener acceso a la Patagonia, puede llegar hasta allá abajo, por tanto es un punto geoestratégico muy importante. Yo te voy a decir algo, hermano. Sí, pero permíteme terminar. A ver. El tema acá es que yo no sé si nosotros, o sea, sea muy temprano para aventurarnos a decir que esto es una guerra de proxies, o sea, que nosotros estamos aquí mira, a mí no me toque, quítale la pajita. Sí es apresurado, sí es apresurado. Puede que lo sea, Daniel, pero no es, sí, ok, pero no es una tontería. O sea, decir que los Estados Unidos no va a invadir a Venezuela, que los marines no van a llegar, la quinta flota no la vamos a ver por las costas de La Guaira, eso es una cosa. Pero que esto no genere consecuencias, mira, no sé, esto ahora es una papa caliente en las manos de la administración Trump. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver si Marco Rubio, que se la pasa haciendo discurso, tiene algo en la bola para poner a cabildear a esos grupos dentro de, digamos, del Partido Republicano, a ver cómo van a atender el tema de Rusia. O es que esto es puro, como decía la canción aquella, buchi pluma nada más. No sé. Adelante. Bueno, la pregunta es, yo no sé, yo no soy especialista en aviación militar, pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas aeronaves cuántos bombarderos y cuántas aeronaves con capacidad de hacer la guerra tiene Rusia? ¿Cuántas aeronaves con capacidad de hacer la guerra tiene los Estados Unidos? ¿Y cuántas aeronaves con capacidad de hacer la guerra ha enviado Rusia a Venezuela? Rusia envió 2 bombarderos. 2. Se lee 2. 2 bombarderos. Eso fue lo que envió. Si eso es una provocación, a mí me parece que eso es una provocación a la risa. Porque discúlpame, tú tienes 2 aviones rusos, los mandaste a Venezuela, eso para mí es una exhibición. Que tenga algún carácter de que, no sé, disuasivo. Sí tiene un carácter disuasivo, pero no para los Estados Unidos. Es un carácter disuasivo para las fuerzas internas. Intentando decirle a las fuerzas internas, bueno, tengan cuidado con lo que van a hacer porque mira, yo estoy guapo y apoyado. El mensaje es interno, no externo. Los Estados Unidos, si le molestara la presencia de esos 2 bombarderos en Venezuela, si eso de verdad fuese una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, ya Venezuela estaría convertida en un colador.
Y no lo está ni lo va a estar. Porque como ustedes comprenderán, Neomar, dos aviones que mandó Rusia, si bien generan una inquietud, porque uno dice, bueno, ya esta gente, ¿en qué anda? Yo no creo que no puedan ser neutralizados en caso de que se quieran volver locos en 15 minutos por los Estados Unidos, que está a hora y media en vuelo de sus bases ubicadas en Puerto Rico con respecto al territorio venezolano. Entonces, yo creo que sí, es una cuestión que debe alertar. A mí sí me genera alarma, pero no me parece que sea una alarma con respecto a que el discurso del chavismo es precisamente ese. Fíjate tú, hay que orientarse por dónde está el discurso del chavismo. El chavismo dice, aquí viene una invasión. Uh-huh. Hay una gente que dicen ser opositores, que dicen, nosotros no estamos de acuerdo con una invasión. Ven acá, si el chavismo está planteando acciones en función de una supuesta invasión que va a venir, porque la invasión viene, porque nosotros somos importantes, y vienen unos supuestos opositores a decir, prepárense que ya los marines están listos, están afilando los machetes, y ya se vienen, no se están retroalimentando un mensaje, no se está retroalimentando un discurso. Yo creo que sí, eso por un lado. Ojo, yo no estoy diciendo que no tengan que ocurrir ciertas cosas con respecto a ciertos asuntos y ustedes saben qué, y para allá y para abajo y todo lo demás, ¿ok? Yo a lo que me quiero referir es que si el discurso del chavismo es, aquí viene una invasión y por esa razón nos estamos preparando y aquí tenemos el apoyo de los chinos, de los rusos, de los iraníes y de los azerbaiyanos y todo lo demás, a ese discurso hay que pasarlo por el cerniz. Y date cuenta, ¿a quién están amenazando? A los Estados Unidos con 2 aviones. A los Estados Unidos. ¿Tú crees que la amenaza es a facciones militares internas? La amenaza es contra Neomar Hernández, contra Daniel Lara, contra los que están escuchando este programa en Venezuela, contra la población venezolana, contra los militares venezolanos que se les pueda pasar por la mente en algún momento realizar alguna acción, contra los que tienen dinero invertido en Venezuela. Contra ellos es la amenaza. Es una forma de decir, bueno, a usted quieren tumbar Maduro, venga pues. Vengan a tumbarlo. Uh-huh. Aquí estoy yo apoyado, mira cómo estoy. Y yo me tomo la foto con este, me tomo la foto con el otro. Esas cosas normalmente yo te digo, Neomar Hernández, sirven de mucho a veces y sirven de poco la gran mayoría de las veces. Sí. Porque fíjate tú, en Siria, para nadie es un secreto que Rusia intervino en Siria. Sí. Y mandó una gente y les han matado a varios en esa guerra en Siria. Pero cuando tú revisas ¿a quién mandaron los rusos a Siria? No consigues a un solo ruso. Consigues a un mercenarios. Rusia, para combatir en Siria, armó un ejército de mercenarios, entrenados, como no, por el ejército ruso, provenientes de ex repúblicas soviéticas, gente que se dedica, bueno, al negocio de la guerra, porque la guerra también es un negocio. Y la propaganda de guerra también es un negocio. Por eso es que yo veo con tanta desconfianza, ¿no, Omar? Cuando empiezan esas campañitas y esas cosas, y tú ves, no, que Diego Arria dijo, no, y que fulano dijo, no, y que el otro dijo, y ahora sí, porque este es interesante y este también lo dijo. Porque la propaganda de guerra siempre genera dividendo, ¿no, Omar? A los perros de la guerra, a los vendedores de pertrechos, a los que tienen acciones en la bolsa de determinadas empresas, a los que tienen acciones en los negocios petroleros, a los que tienen negocios en la cuestión pesquera, en la cuestión de los buques, en la cuestión del turismo, siempre va a generar. Entonces, yo te vuelvo y te repito, Neomar, yo no voy a decir, no, ya la invasión viene, míralo, ya llegaron. Y tampoco voy a decir, no, es imposible que ocurra. Yo lo que digo es que esto es un tema tan delicado y tan peliagudo que hay que afinar bien el oído y ver bien lo que se está diciendo y lo que se está debatiendo sobre el asunto. Yo creo que va a haber mucho más tiempo para conversar de esto, claro, en otras oportunidades, pero hoy es martes de los presos políticos y a nosotros nadie nos va a sacar, Neomar, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en esto de hablar todos los martes de los presos políticos, ¿no? Así es. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta un invitado muy especial con nosotros acá en el estudio. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte?
Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Estás en tu carro y sientes que te derrites por el calorón. No sufras por gusto. Nunes e Iglesias te ofrecen el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu vehículo. Deja de probar con brujos, adivinadores y remenderos. En Nunes e Iglesias resuelven desde la falla más pequeña hasta el cangrejo más complejo si se trata de aires acondicionados. Frío de nevera garantizado. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. No escuchamos la presentación porque no tenemos un caso en específico de presos políticos el día de hoy, sino que tenemos a un buen amigo de la causa de los presos políticos, de la defensa de los presos políticos en nuestro país. Es el doctor Omar Moratosta, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, experto en derecho penal y militar y consabido defensor de los derechos humanos, habitual invitado en nuestro programa. Omar, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre estar en esta tribuna. Arrancamos el año 2018 y quisiera arrancar por acá, Daniel y Omar, con una modalidad que no es nueva, pero que se intensificó en este año, y yo quiero que esto no se pierda de vista cuando ya tenemos pocos días para que culmine este año 2018. Y es que comenzaron a exponencialmente incrementarse las detenciones de funcionarios militares, Omar. Sí. ¿A qué corresponde esta, digamos, arremetida contra, más que los civiles, que ya son habituales víctimas de la prisión política en nuestro país, a empezar a poner presos a funcionarios activos de la Fuerza Armada? Bueno, recordemos, vamos un poco más atrás. Uh-huh. De hace algún tiempo para acá, nosotros hemos denunciado que se ha venido usando a la justicia penal militar para perseguir a la disidencia, no solamente para perseguir a civiles, sino a nuestros militares institucionales. Desde el año pasado ha comenzado pues un incremento tremendo de todos los procesos en la justicia penal militar para perseguir no solamente a los civiles, que ya es una atrocidad porque eso está prohibido internacionalmente, el utilizar la justicia militar, que es reservada para los militares en ejercicio de sus funciones, sino también a nuestros militares institucionales, cuya, digamos, en el común denominador hemos entendido que se les persigue porque son los respetuosos del artículo 328 de la Constitución Nacional. Uh-huh. Es decir, estos militares que siempre se han debido a la Constitución, al respeto de la ley, a la defensa de la soberanía de nuestro país. Entonces, hoy en día, eso es como mal visto y son perseguidos por esta situación. El incremento que ha habido en estas causas es que, bueno, simple y llanamente, la situación que hay en el país afecta igualmente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen familias, las Fuerzas Armadas tienen hijos, tienen esposas, tienen hermanos, viven también la crudeza de esta crisis humanitaria que está viviendo el país. Uh-huh. Y por supuesto que esto tiene que traer una consecuencia en que los cuarteles hablen y digan pues que no están de acuerdo con algunas cosas, y eso trae como consecuencia que aquel que no cante digamos, las consignas chavistas con agrado, o que no se preste para determinadas cosas con placer, como lo hacen otros, entonces, bueno, ya ese señalado de traidor, de contrarrevolucionario, y es procesado.
Y normalmente, doctor Moratosta, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer saludarte. El placer es mío. Normalmente ocurre entonces otra situación, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo pareciera que hay una especie de, digamos, de frontera o de cuneta, quizá, que separa o que intenta separar a los presos políticos civiles de los presos políticos militares. Hay algunos, inclusive presos políticos civiles, que están presos en cárceles militares. Y no estoy del todo seguro si hay presos políticos militares en cárceles comunes. Pero dentro de todo eso quisiera saber, ¿esa división existe en realidad? Porque hay una persecución contra civiles y contra militares, contra venezolanos que disienten de este régimen. Y de alguna manera son víctimas del mismo verdugo. ¿Esa división entre los presos políticos civiles y presos políticos militares sigue existiendo? Mira, ciertamente ha habido una resistencia por un estigma que hay en el país de considerar a los militares institucionales perseguidos políticos, pero en la práctica lo son, y nosotros hemos tratado de salvar esa diferencia, explicando, informando a la población de que ellos también son víctimas, pues, de una persecución simple y llanamente, ni siquiera por pensar distinto en alguno de los casos, sino por respetar la Constitución tal y como lo prevé el estamento militar, para que sea la Fuerza Armada la garante de la ley en la República, de la soberanía y la defensa de la nación. Entonces, en este momento se les persigue porque hay muchos de ellos que fijan posición al respecto o emiten una opinión en contrario de lo que está ocurriendo aquí, que no les parece. Y entonces, a partir de ese momento, son perseguidos inclementemente, y esto llega hasta su núcleo familiar. Hemos visto atrocidades en días anteriores, cómo se han perseguido, pues, a familiares, inclusive de militares, porque a ellos no se les encuentra. Esto es una cuestión que no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Esto es terrible, y nosotros, nos hemos dedicado a apoyar a estas familias, a estos militares institucionales, no solamente en tribunales, sino, digamos, en la defensa de sus garantías fundamentales ante instancias internacionales, porque realmente han sido perseguidos y son víctimas de violación de los derechos humanos. Omar, algo que ocurría a la par de lo que usted describe, de esta persecución enconada contra los sectores militares, es tomar la justicia militar, y ya tú lo referías, para juzgar a civiles. Caso reciente, Verbigracia, en estos días nos enteramos de el caso nuevamente puesto preso, ya lo han puesto preso varias veces durante el gobierno de Chávez, ahora el de Maduro, el luchador sindical Rubén González en Guayana, está siendo procesado por tribunales militares. Y entonces aquí entra un problema, ¿no?, de fondo, que es que yo entiendo que en tribunales militares existen delitos como, por ejemplo, traición a la patria, porque como usted empuña un arma, usted es el depositario, digamos, de un poder de fuego que no lo tiene el común de la población. Entonces ahí usted le pueden endilgar el delito de traición a la patria, si es que cabe. Ahora, cuando usted mete un civil que está desarmado, que es un sindicalista o que es cualquier persona, un dirigente político, un dirigente popular, de una ONG, lo que fuera, es como más complejo, ¿no? ¿Cómo avanzan los casos? Yo sé que tú también has hecho un seguimiento de esto. ¿Cómo avanzan los casos de civiles en justicia militar? Bueno, mira, nosotros hemos hecho un trabajo muy arduo. Inclusive el año pasado hubo pronunciamientos importantísimos en donde la presidencia de la República asumió públicamente que había usado la justicia penal militar para perseguir a la disidencia, porque la fiscal general de entonces no hacía su trabajo según lo que se refirió en esa oportunidad. Recordemos un poquito más atrás. En marzo del año pasado, yo denuncié públicamente las sentencias 155 y 156 del TSJ, porque abrían la puerta para el uso de la justicia penal militar en contra de civiles, le daba unas facultades extraordinarias en un supuesto estado de excepción permanente al Ejecutivo, pero además de eso traía un ingrediente adicional, que fue lo que desencadenó la persecución también en contra de la Asamblea Nacional, que era el desconocimiento absoluto de la inmunidad parlamentaria. Entonces allí empezó a generarse todo esto y degeneró en la persecución de los manifestantes el año pasado,
por tribunales militares y todavía hay muchos de ellos que siguen siendo procesados a pesar de que algunas de esas causas ya fueron declinada la competencia. ¿Y qué criterio es el que hace que a uno los manden a tribunales civiles y a otros tribunales militares? ¿Hay algún criterio o es discrecional? Bueno, mira, debería haber un criterio legal, pero que si lo hubiese, todas esas causas son nulas. Claro. Porque fueron juzgados por una jurisdicción que no les correspondía, por delitos que no les podían ser imputados, entonces ahora pretenden hacer un borrón y cuenta nueva y enjuiciarlos en otra jurisdicción. Eso no se puede hacer. Pero de alguna manera lo han hecho. No, por supuesto. Doctor Moratosta. Y lo otro, lo peor es que vemos cómo la justicia militar, porque a uno normalmente le asquea las barbaridades que escucha con respecto al sistema de justicia civil, sí, claro, al rol de la fiscalía, al rol de los fiscales, al rol de los jueces, al rol de la defensa pública, que es una cosa horrorosa también, y a la cuestión de los servicios penitenciarios. Pero en el caso del mundo militar es peor porque inclusive es una caja negra y nadie sabe quién es el fiscal militar y nadie sabe quiénes son los jueces militares y parece una gente que está en la sombra. Vamos a ir al corte comercial y al regreso queremos hablar de eso. O sea, ya sabemos lo que es, sabemos quién fue Luis Ortega, sabemos quién es Tarek William, pero quiénes son sus émulos y quiénes son los que hacen el trabajo sucio en el sector de la justicia militar. Vamos al corte y ya venimos con más de esta conversación hoy, martes de los presos políticos, con el doctor Omar Moratosta. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va. La gente puede tener dudas sobre cómo funciona la jurisdicción militar, cómo funcionan los tribunales militares. Allí, doctor Moratosta, que nos acompaña el día de hoy, ocurre igual que en los tribunales ordinarios, o sea, tenemos a un juez de dónde salen esos jueces militares, cuál es la jerarquía dentro de esa estructura, cómo es el poder judicial, o cómo no el poder judicial, porque no es un poder, cómo es el mundo, digamos, penal militar. Ok, fíjate, los tribunales penales militares, por supuesto que forman parte de la Administración de Justicia, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que pasa es que a diferencia de la justicia ordinaria, donde el presidente de la República, desde el punto de vista constitucional, puede intervenir solamente por vía de excepción en el otorgamiento de indultos, que sería la única forma en que el Ejecutivo pudiera eventualmente intervenir con su labor en la administración de justicia. De resto, le está vetado porque hay separación de poderes en teoría en la Constitución, que sabemos que en la práctica no es. Como hizo Caldera con Chávez, los golpistas. Es correcto. Que no sé si fue indulto o sobreseimiento, creo que es una diferencia, ¿no? Sí, pero intervino. Entonces, en la justicia penal militar, eso es una justicia piramidal. La cúspide
de la justicia penal militar es ejercida por el presidente de la República en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, en un mundo donde los pilares fundamentales que defiende el mundo militar son la obediencia, la subordinación y la disciplina, entonces, imagínese lo que significa el impartir la justicia penal militar bajo una orden piramidal. Allí, por supuesto, las facultades de la Presidencia de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada van desde otorgar, por supuesto, sobreseimientos, decir quién se acusa, quién no, nombrar a los jueces militares, nombrar a los fiscales militares, independientemente... Todo lo puede hacer el presidente. Todo, independientemente de que, digamos, desde el punto de vista funcional dependieran, en teoría, aunque ellos han querido hacerlo distinto, los fiscales de la Fiscalía General y los, digamos, los jueces del aparataje del TSJ, bueno, esos nombramientos ocurren y los lineamientos vienen así. Hay una doble intervención. Sí, sí, por supuesto. Se entiende que no solamente es el presidente quien decide quién va a ser ascendido a general, a coronel, a mayor, sino que también es quien decide a quién se le da el cargo de fiscal y a quién se le da el cargo de juez y a quién se le da el cargo de fiscal general militar. Claro, por supuesto, porque todas esas cosas forman parte, pues, de sus atribuciones dentro del mundo militar que están en el Código Orgánico de Justicia Militar y que le permite, digamos, eso. Lo que pasa es que nunca nosotros, esto ha existido desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que en la actualidad se está usando de manera indebida la legislación militar para perseguir a la disidencia. ¿Por qué? Porque esos son delitos reservados para militares en ejercicio de sus funciones bajo unas específicas circunstancias. Y la mayoría de los delitos que se les pretende imputar a civiles son delitos que dan risa porque son delitos para tiempo de guerra. ¿Cómo es posible que aquí a diestra y siniestra a las personas se les acuse de traición a la patria cuando eso supone un conflicto bélico entre dos naciones en la que una parte de este lado, en connivencia con otra, atenta contra el país? Y eso no está ocurriendo. Entonces, pero el régimen dice que estamos en una guerra económica. Se agarran de allí. Yo me imagino, pero en la práctica esto es una aberración jurídica, el tratar de calificar las conductas de civiles como delitos militares y delitos tan graves como eso. Otra cosa que es muy común, el ataque al centinela. Ataque al centinela no puede ser que en una manifestación agarran a un muchacho estudiante y lo meten preso porque dicen que él le hizo frente a la Comisión de Orden Público que estaba allí. Eso no es ataque al centinela. El centinela es el que garantiza la seguridad de un perímetro de una instalación militar. No es el piquete de guardias nacionales que mandan para controlar el orden público, por ejemplo. Entonces, son, digamos, interpretaciones muy arbitrarias de la ley militar para ser aplicada en este tipo de persecución. Omar, este año coincidimos, recuerdo, la última vez que nos vimos de hecho fue en un evento que recordaba y quería así hacerlo de conocimiento público que Loren Salé tenía 3 años preso. Que Loren Salé 4 años preso, se me fue un año, 4 años preso y se transmitió un mensaje muy bonito aquel día, porque no era solo Loren Salé, se habló de los presos políticos en general, de esta infausta situación que tenemos en Venezuela, pero en aquel momento, bueno, veíamos que Loren parece que no iba a salir, terminó saliendo y el balance que yo creo que se puede hacer a final de año podría, yo creo que ser de beneficio para la audiencia en términos de cómo estuvo la situación de esa llamado efecto de puerta giratoria en las prisiones políticas. Hay más presos políticos que el año pasado. No quiero ponerte un aprieto de dar números exactos, ¿no? De cuántos presos políticos había el año pasado al cierre del 2017 y cuánto al 2018, pero se podría hablar de un avance, salieron más de los que entraron muchísimos más este año. ¿Cómo ha estado esa situación? Se ha incrementado, definitivamente se ha incrementado, porque sigue existiendo una cifra negra que no manejamos porque hay familiares y personas de las cuales se desconoce su paradero y que por temor no denuncian, digamos, estas desapariciones forzadas y estos procesos de detención arbitraria. Y también porque recordemos que ocurrió este año
pues el caso que está en boga en este momento de la investigación del presunto magnicidio, y esto ha traído como consecuencia una feroz persecución hacia un grupo determinado de personas, tanto en el ámbito militar como en el ámbito ordinario, muchos de los cuales sabemos que son inocentes, que no tienen nada que ver con absolutamente la comisión de ningún hecho punible, y esto entra a calificarlos pues como unas víctimas de una persecución que no tiene sentido. Pero fíjate, hay otra situación, Omar, que creo que puedo hablar de ella con un poco más de cercanía, porque conozco varios casos de primera mano, que es el tema de creer que los presos políticos son puestos en libertad cuando los sacan de la cárcel y los dejan en Venezuela. Ya eso, entonces allí pasa algo, ¿no? Pasa que muchas de las personas que fueron puestas en libertad tienen medidas que les restringen su movimiento. Algunos de ellos siguen siendo vigilados o tienen que presentarse cada cierto tiempo ante tribunales. Sí. Y sobre todos ellos pesa la amenaza de que en cualquier momento lo vuelvan a meter preso, como pasó con José Luis Santamaría, como pasó con Vasco da Costa, como pasó con tantos otros. Entonces, hay otro tema, entonces la cosa ha mutado, que es que se piensa que, si lo sacan del país, ya entonces ahora sí están libres, pero resulta ser que parece que nadie se está preocupando de saber que a esos presos que han sacado de Venezuela, a la fuerza, los sacan de Venezuela y ya nadie se ocupa de ellos, ni siquiera el país que los está recibiendo. Hay casos de gente que está sin papeles en los países donde los mandaron. Y como no tienen papeles, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden hacer nada. Es como si estuviesen en el país por cárcel. Está mutando el régimen sus métodos para seguir con regímenes aliados, con gobiernos aliados de países aliados del comunismo chavista, teniendo a los presos en ese limbo. Sí, fíjate bien, tú has dado en un punto muy importante las excarcelaciones. Yo también las titulo liberaciones. Te voy a explicar en qué sentido. Porque cuando existen los secuestros, tú liberas al rehén. Y estas personas son rehenes del poder definitivamente. Cuando tienes un Leopoldo López que es fotografiado igual que Iván Simonovic 4 veces al día con un periódico en la mano, como lo hacen con los secuestrados, los secuestradores, para dar una fe de vida de estas personas. Bueno, el resto de las personas que han sido, digamos, excarceladas, liberadas de esta forma, pues no es ninguna libertad. Porque cuando tú tienes restringidas tus derechos y garantías fundamentales con unas medidas que te coartan el salir de tu país, el poder hablar, el dedicarte a tus actividades habituales sin ningún tipo de restricción, pues tú estás sometido a una medida que no es libertad. Entonces esas medidas cautelares de las cuales arbitrariamente también le fueron impuestas a estas personas, los mantienen en un limbo que no los deja hacer su vida. Y en ese universo de personas, yo te puedo decir que más de 12,000 personas en Venezuela han sido procesadas de esta manera, y en este momento, pues, muchísimas más tienen medidas cautelares que les restringen sus libertades. Entonces, como se ha dicho en todas las ONG, en Venezuela es una cárcel de 30 millones de presos potenciales, en los que cualquier persona en cualquier momento puede ser víctima de una situación de estas y ver comprometida su libertad. Y sí, tristemente aquí se han aplicado unas nuevas fórmulas, como lo son el destierro, ¿verdad? En el caso de Loren Saleh, en el caso de Vilca, eso está prohibido por la Constitución, pero en el último de los escenarios, como diríamos nosotros, si esa es la forma en que los presos políticos pueden recuperar la libertad, entre comillas, pues entonces, bueno, si lo van a hacer, que lo hagan. ¿Me explico? Es decir, pero ¿hasta qué punto eso es una libertad? No, bueno, claro, pero yo lo prefiero, por ejemplo, yo prefiero a los que están en la tumba en otro país, ¿verdad? Está bien, no están en Venezuela, les coartaron su libertad, les quitaron años de vida, pero yo los prefiero allá que tenerlos enterrados en ese sótano, 5 pisos bajo tierra, pero sometidos a esta tortura. Algunos siguen enterrados, Omar, porque voy a hablando claramente. Sí. Yo el fin de semana pasado conversé con Loren Saleh, vía telefónica, y Loren Saleh no tiene papeles.
A Lorenzale no tiene papeles y aparte de eso que él no quiere que lo mantenga, porque eso mismo me lo dijo. Él quiere trabajar para poderse mantener y no vivir de la caridad, ¿verdad? De los favores que le está haciendo Cáritas, la iglesia, etcétera, para tener donde vivir, etcétera. Sí, sí. Pero eso no puede trabajar porque no tiene papeles. Sí, bueno, es una realidad. Entonces, para viajar terrible. al evento que tuvo que pedir un permiso especial. Sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, yo creo, y lo que estoy tratando de decir, Omar, y discúlpame, es que nosotros debemos entender que el preso político sigue siendo preso aunque lo liberen? Por supuesto. Porque yo dudo mucho que una persona que pasó 4 años en la tumba y en el helicoide esté en plenas condiciones mentales y físicas para afrontar la vida, mucho más empezando de cero en otro país. Y lo digo por otras muchas personas, lo digo por Araminta González, lo digo por tantas otras personas. Claro que sí. Y entonces son cosas que uno, aquí pensándolas, siento que también se nos olvida el preso cuando es liberado. Y no preguntamos dónde está, si ha logrado vivir, si ha logrado recuperarse, ¿no? Tú tienes toda la razón. Y fíjate que esa es una preocupación nuestra, porque todos estos muchachos y todas las personas, estas mujeres valientes que han sido víctimas de estos tratos crueles, inhumanos, de esta tortura, merecen nuestra atención, merecen ser tratados, como tú bien lo apuntas, por un equipo multidisciplinario que los ayude a superar esta situación, porque es verdad, una persona no por salir digamos, de ese encierro, ya se cura, se le pasa todo este tiempo de violación de sus derechos humanos y de traumas que han vivido, efectivamente, aunque estén en otro país. Y tú, yo creo que has sido muy claro en evidenciar la situación de tantos muchos que se han tenido que ir del país, inclusive por la persecución, y que en este momento pues están pasando muchísimo trabajo porque, bueno, lamentablemente no son acogidos de la manera correcta en otros países para poder desenvolverse. Pero nuestros presos políticos... además, la persecución no cesa. No cesa. Porque lo que vimos hoy con Orlando Urdaneta, quien está radicado en los Estados Unidos luego de toda la persecución que vivió en Venezuela, por unas declaraciones, por un delito de opinión, de hecho. Bueno, hoy Orlando Urdaneta viajó a Argentina porque iba a ir a un concierto de unos jóvenes venezolanos de la Orquesta Sinfónica que están radicados en Argentina, y él quería ver al concierto, y cuando llega a Argentina tenía todavía una vieja orden emitida por el régimen venezolano que Interpol la localizó, tenía una alerta roja y lo detuvieron y le hicieron pasar un mal rato en el aeropuerto. En el caso de otros presos políticos y de perseguidos y de exiliados, entonces lo que les montan son campañas a través de las redes sociales, diciendo que son unos infiltrados, que son unos vendidos, que son tales y más cuales, sin siquiera hacerse por un momento la pregunta de si de verdad una persona puede ser infiltrada pasando 4 años en la tumba, por ejemplo. No, vale. Entonces, esos son los temas que pareciera, Omar, que están también solapados, ¿no? Sí, lamentablemente, mira, nosotros creo que tenemos que revisarnos en conjunto porque yo creo que debemos hacer causa común y no atacarnos entre nosotros mismos. Yo creo que allí hay un error táctico de nosotros que tenemos que corregir. Pero volviendo al tema de la tragedia que viven los presos políticos, nosotros, por ejemplo, hoy quiero decirles, estuvimos en una actividad en Todos por la Libertad y en el Proyecto Libertad, en el cual yo colaboro con Lilian y con el resto de las organizaciones de derechos humanos y defensores de presos políticos. Estuvimos hoy otra vez, por 11ª vez, en la sede de las Naciones Unidas en Venezuela, pidiendo que la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Bachelet, venga a Venezuela. Y venga a Venezuela no a una visita guiada, no a una visita para constatar qué bonita quedó la pintura en tal o cual sitio, la gramita cortada, la cuestión limpia, no. Para que venga a constatar realmente cuál ha sido durante toda esta era del chavismo, pues la violación reiterada de los derechos humanos que han sido denunciados. Y no porque lo digamos nosotros, porque tenemos los testimonios y las denuncias formales, tanto aquí como internacionalmente, de las víctimas de la represión y de los familiares de todos los perseguidos y de los presos políticos. Yo creo que esa agenda, y fue lo que pedimos hoy en el documento que se entregó, sugiriéndole pues a la señora Bachelet, cuando decida venir con su equipo técnico para constatar
in situ lo que está ocurriendo realmente en Venezuela, y no solamente la tragedia de los familiares y de los presos políticos, sino la tragedia de 30 millones de venezolanos que están viviendo quizás la crisis humanitaria más grande de toda la historia de este país. Entonces, eso, para redondearles un poco la información, ocurrió esta mañana. Vamos a ir, Omar y Daniel, al corte comercial y ya venimos con más del doctor Omar Moratosta, hoy con nosotros en Y Así Nos Va. Ya venimos rapidito. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Ay no, este calor no se aguanta. Deja de bajar el vidrio, deja de soplar, deja de sufrir por el calor. Núñez e Iglesias te brindan el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu carro, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Núñez e Iglesias lo resuelven. Si quieres que el aire acondicionado de tu carro enfríe como una nevera, no lo dudes más. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Núñez e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y hablábamos, Daniel, en el corte comercial, hablaba yo con Omar acá de... Nosotros estamos grabando, hemos grabado ya unos programas que quieren mantener la memoria de lo que ocurrió tanto en el año 14 como en el año 17. ¿Y qué ocurrió en el año 14 y qué ocurrió en el año 17? Bueno, que muchas familias se vieron enlutadas porque funcionarios militares y policiales inescrupulosos mataron a unos muchachos como si estaban, no sé, matando reses. Y... ¿cuál es el doloroso balance después de 3, 4 años en unos casos y después de un año en otros casos? Bueno, que en casi la mayoría de esos asesinatos no hay responsables tras las rejas. Hay unos casos que se abrieron, quedaron en el limbo y lo que ustedes ya saben que termina convirtiéndose en la justicia venezolana. Y hablábamos de esto porque me dice Omar y me comenta que se han dado ustedes la tarea en la ONG, que me recuerdas el nombre en la que tú participas, Omar, sí, de crear un museo de la memoria histórica de la represión, o sea, de que recuerde a las víctimas de las protestas. Ayer inauguramos en la sede del Centro de Derechos Humanos de Todos por la Libertad, ahí en Chacao, el primer museo de derechos humanos en Venezuela. Allí pues contamos con la presencia de los familiares de las víctimas de la represión, de los excarcelados, de los familiares de los presos políticos, y están exhibidas pues fotografías, el conjunto de pinturas que hicieron los presos políticos a lo largo de estos años en su cautiverio, cartas, objetos personales de estos jóvenes que fueron asesinados en el marco de las protestas. Es decir, es algo para dejar testimonio de lo que ha sido la defensa de los derechos humanos y la defensa, digamos, de la parte moral de Venezuela por estos jóvenes que entregaron su vida
por hacer respetar la ley, por creer en un país mejor y que lamentablemente pues hoy no están con nosotros y merecen ser recordados porque el sacrificio que tuvieron no debe ser jamás olvidado por los venezolanos, como no debemos olvidar nunca, y ese es digamos el eslogan de este programa, a los presos políticos. Sí. Lo peor que puede ocurrir con un preso es el olvido. Sin duda. Omar, ¿cómo crees tú que cierra el año 2018 con respecto al tema de los presos políticos? ¿Cuál es tu balance de este año? Bueno, mira, terrible, porque se han incrementado y lejos de resolverse las cosas, pues se han incrementado y han ocurrido pues unas nuevas formas de persecución que han ido increciendo en el país y que lo que hacen es evidenciar que la persecución se ha incrementado, que el nivel de la violencia con la cual se arremete en contra de la disidencia es todavía mayor, pero estamos a la espera de ver qué va a ocurrir este fin de año porque como lamentablemente por supuesto, la prisión de los presos de conciencia va ligada con la situación política del país. Seguramente para tapar una cosa con otra, habrán algún rumor de liberaciones este año. Esperemos que sea así. Ojalá. Y bueno, la situación, la presión internacional, pues lleve a esta gente a liberar a nuestros presos políticos. Nosotros seguiremos pidiendo esto, pero no solamente esto, sino la libertad plena y la anulación de todas esas causas que tienen a un universo de más de 12.000 personas, como les comenté, ciñéndose a unas medidas cautelares que restringen sus libertades y que restringen el uso, goce y disfrute de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Omar, ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias por venir. Para mí siempre será un honor estar con ustedes aquí y bueno, en esta tribuna tan importante para la defensa de la institucionalidad y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Gracias al doctor Omar Mora Tosta por habernos acompañado, siempre dispuesto a conversar con nosotros y por supuesto esperamos que el año que viene podamos seguir contando con su presencia y con su lucha. Les agradecemos también a ustedes, amigos, por habernos acompañado hasta esta hora y le pedimos que estén pendientes porque mañana regresamos a la misma hora y por el mismo canal. Antes de irnos, hoy RCR está cumpliendo 88 años. Casi nada. Y yo debo decir, y hablo por Neomar también, que estamos orgullosos de haber formado parte de los últimos 5 años de esta historia, de una emisora que hace lo mínimo que se puede hacer cuando estamos en un régimen como este. Seguir hablando, seguir dando la palabra a los que tienen algo que decir y seguir luchando por tener una libertad de expresión plena, tal y como merecemos los venezolanos. Ha sido todo por esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va